Muy bien, hermanos. Hermanos, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia y abrimos nuestro corazón para que sea la palabra de Dios que nos dirija y que nos hable a nuestro corazón y a nuestra vida? Amén. Los invito a abrir su Biblia en el Salmos 24. Y vamos a leer 2 versículos y esto va a ser de cajón. Va a ser la introducción. Y les doy el título de esta predicación. Se llama Consagrados para el Señor. Y vamos a hablar, en todo esto, vamos a hablar de lo que es la consagración. Es un sinónimo, un sinónimo, o se entiende que es algo mismo de la santificación, algo que nos está apartando, que nos estamos entregando, que nos estamos consagrando al Señor. Entonces va de la mano en esta serie sobre lo que es la santidad, caminando en santidad, la santidad de Dios. Perdón. Estamos ahí, Salmos 24, del 3 al 4. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma con cosas vanas, ni jurado con engaño. Hablemos con el Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hablas a nuestros corazones, y en nuestros corazones, Señor, tú haces ese mover, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para guiarnos, para dirigirnos, Señor, para corregirnos, Señor, pero también, Señor, para darnos esa palmadita que en cuanto estamos cansados nos empuja, Señor, para que sigamos adelante, Señor. Nos traes fortaleza en tu palabra, Señor. Tú eres esa agua viva en la cual nos refrescas y sacias nuestra hambre también como el pan de vida, Señor. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te bendecimos. Habla nuestras vidas y te pido que hables a los corazones de todos aquellos que escucharán este mensaje. Gracias, te los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Aquí fíjense que está haciendo una pregunta el salmista David y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora, fíjense, habla de subir. Cuando hablamos con el Señor, habla de elevarnos. ¿Cómo? Pues no de subirnos a una escalera o algo, no. Que nuestro corazón, que nuestro sentir, que todo nuestro entendimiento se eleve al conocimiento, al pensamiento de Dios, al corazón de Dios. No es Él el que va a descender en cuanto a bajar el pensamiento de Dios hacia el de nosotros. No, somos nosotros los que tenemos que elevarnos al conocimiento de Dios. Por eso dice, ¿quién subirá? ¿A dónde? Al monte de Jehová, al lugar santísimo. Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Aquí habla, si tomamos lo contemporáneo en ese momento, bueno, estaba hablando del templo. No dice el lugar santísimo, porque nadie podía llegar al lugar santísimo una persona común, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando dice, ¿quién subirá, quién estará en su santo lugar? Solamente una persona que haya sido consagrada, en este caso los levitas, en este caso el sumo sacerdote, los que estaban encargados de llevar la obra, de trabajar en el tabernáculo, en el templo. Ellos eran los que podían llegar a ese lugar. Dice, ¿quién estará en su santo lugar? Recuerden de que el templo estaba dividido en tres secciones. El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o el pórtico. Bueno, aquí es donde dice, el limpio de manos y puro de corazón. Para llegar a la presencia de Dios, obviamente que los levitas tenían que purificarse, limpiarse. Y el sumo sacerdote que entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año, tenía que lavarse bien lavadito. Y no solamente en lo externo, sino también purificar su corazón en cuanto a santificarse. Tenía que santificarse, porque cuando entraba un sacerdote al lugar santísimo y no estaba consagrado a Dios, vivía una vida doble. Cuando era un bipolar, hacía una cosa y decía otra. Cuando hacían eso,
no podían soportar lo que es el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente habla de, caían fulminados en ese momento. Hagan de cuenta que cruzaban el velo y llegaban a la presencia de Dios, porque se entendía que literalmente estaba ahí la presencia de Dios. Y sí, estaba la presencia de Dios ahí, era el arca. Entonces, cuando llegaban a ese lugar y cuando ellos no consagraban su vida al Señor, ahí caían, y por eso traían sus campanitas, porque se oía cuando entraban. Pero cuando se dejaba de oír era porque se oía el costalazo. ¿Por qué? Porque no soportaban la presencia de Dios. Por eso algunos hasta los amarraban, porque nadie podía entrar a rescatarlos, ¿no? Los jalaban mejor. Ahora, eso habla de consagrarse al Señor. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas huecas, a cosas que lo apartan de Dios. Dice, ni jurado con engaño. Si hay algo que nos dice la Escritura, algo que marca la diferencia en todo ser humano, es de que dice, hablando de Jesús en Isaías 53, dice que no se le halló engaño en su boca. Bueno, Pablo nos confronta a todos y nos declara a todos que todos somos mentirosos. Todo ser humano es mentiroso. ¿Por qué? Porque somos hijos del padre de mentira. Que mis hijos no son bien mentirosillos, tan chiquillos, pero son mentirosillos. Sus papás también, sus abuelitos también, porque heredamos el pecado original. No quiero ofender, pero así es. Así de que aquí estamos viendo de el limpio de manos y puro de corazón. Hay un pueblo apartado para Dios. Dios desde el principio fue apartando un linaje donde dice un pueblo que se santifica. Hay un pueblo para Dios y como iglesia somos el pueblo de Dios. Amén. Y también somos un pueblo que se santifica. Pero desde el Antiguo Testamento vemos que un pueblo que se ha consagrado a Dios, un pueblo limpio de manos y puro de corazón. Hoy aprenderemos de una verdadera consagración al Dios viviente. A través de la Biblia vemos un linaje que Dios ha apartado para cumplir su promesa de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Eva, y ahí presente a Adán, donde dice que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ese es el primer evangelio, hablando de que Dios está prometiendo salvación para la humanidad. Entonces, porque es donde le dice de la serpiente, dice, habrá un pleito entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y él es padre de mentiras. Y la simiente, quiere decir lo que sale del padre de mentiras, ¿qué es? Mentiras. Por eso en una ocasión le dice a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él miente desde el principio. Y todos heredamos ese pecado. Mentirosillos, mentirosillas. ¿Quién dice amén? Pues aunque no diga amén, también es mentirosillo. Bueno, a través de la Biblia hemos visto que un linaje que Dios ha apartado para cumplir una promesa, la promesa de Génesis 3:15. Vemos como un linaje, y lo vemos desde el principio, desde que nacen dos hermanos, Caín y Abel. Bueno, Abel, pues matan a Abel. ¿Y qué? ¿Se murió ahí? No. Más adelante vemos de que le nació otro hijo a Adán. Y de ahí viene otro linaje, es el mismo linaje, pero vemos que más adelante hemos aprendido en esta serie sobre Noé, un hombre consagrado a Dios. Dice Dios que halló gracia en los ojos de Dios y lo fue apartando, lo apartó. De hecho dice, como hemos estado enseñando, que Dios caminó con Noé y le hizo ver la perversidad de esas generaciones. Entonces eso lo llevó a apartarse de esas generaciones, de no hacer lo mismo. Vemos más adelante que Dios llama bueno, para empezar, Dios aparta a Noé, o sea, lo santifica. Lo santificar es apartar.
Y igual lo consagra, es lo mismo, lo va consagrando. ¿Para qué? Para mantener ahí un linaje. Mantener un linaje es donde viene Dios acabó con toda la humanidad, pero dejó a alguien. Porque si hubiera acabado con Noé, ¿dónde hubiera quedado la promesa de Génesis 3:15? Pero vemos que más adelante el pecado siguió multiplicándose. El pecado iba dentro de Noé y de los hijos de Noé, y todos siguieron pecando. Hubo consecuencias de su pecado, sí. Vino el diluvio, pero siguió el pecado. Pero vemos más adelante cómo se sigue multiplicando la gente, y vemos la rebeldía en la Torre de Babel. Y vemos más adelante que Dios llama a un hombre llamado Abraham. Lo toma de Ur de los Caldeos, donde pues era un lugar pagano. Y Dios vio algo en ese hombre, que vemos que más adelante pues vemos que se considera amigo de Dios, y no solamente, sino el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Vemos cómo Dios ha apartado a un linaje, y vemos a Abraham, lo apartó de Ur de los Caldeos, donde lo que se gestaba ahí era la idolatría. Bueno, vemos más adelante que de Abraham, donde viene la promesa, que de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Bueno, hemos compartido de que parte de esa bendición, no solamente parte, sino esa bendición es a través de los judíos, es a través de los judíos donde viene Jesús, que es a través de Jesús que son benditas todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las naciones, y bendijo a las naciones a través de Cristo Jesús. En la segunda simiente, la tercera simiente somos nosotros como hijos de Abraham por la fe. Ahora, vemos que más adelante, bien de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob y nace Esaú. Y Dios toma a uno de ellos, inclusive lo escoge desde antes de nacer. Y escoge a Jacob. Y de Jacob, de ahí sigue ese linaje. Vemos que de ese linaje después viene José. José lo aparta para la preservación, porque iba a venir una hambruna, y Dios proveyó a José y lo apartó. Fíjense, lo apartó de sus hermanos, permitió en este caso el pecado de sus hermanos, para que él llegara a Egipto, y de Egipto llegara a ser el gobernador y salvar. Dice el mismo José: no se mortifiquen por lo que hicieron conmigo. Dios preparó todo esto para salvar a mucha gente, inclusive a los mismos egipcios, inclusive a los pecadores, a los paganos, a los idólatras. Dios proveyó ese medio de salvación a través de la aflicción de un solo hombre. Lo apartó. Vemos más adelante que después de las tribus de Jacob, lo que ya viene siendo Israel, Dios escoge, después de la liberación de Moisés, escoge a una tribu para que lleve el sacerdocio, que es la tribu de Leví, y de ahí para que haya un sacerdocio. Pero vemos que también más adelante es a través de la tribu de Judá donde iba a venir David. Y David fue escogido de entre sus hermanos. ¿Se fijan cómo Dios va usando el mismo principio? Va apartando, porque quiere mantener ese linaje. Y de ahí de los hermanos de David, Dios escoge a David. No escogió al más alto, al más guapo, no, al pastorcillo. Tal vez lo menospreciaban. De hecho, ni su papá lo contaba como uno de sus hijos, porque pues cuando vino Isaí, el profeta Samuel le dijo: hey, tráeme a tus hijos. Pero no le presentó a David. Fue menospreciado en este caso David. Pero Dios escogió a David. ¿Por qué? Porque vio algo en su corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es como vemos cómo Dios va apartando. Y nosotros somos linaje escogido, según la Biblia dicen, linaje escogido para proclamar las verdades del Evangelio, las verdades de Dios. Siéntase privilegiado de ser parte de ese linaje escogido por Dios. Miren, en mi caso, pues yo fui el primer cristiano en mi casa, y me escogió. Y yo recuerdo que en una ocasión me dijo mi hermano:
Dijo, Dios te escogió para traer la salvación a nuestra familia. Y bueno, yo sigo, yo quisiera que todos se convirtieran, pero entiendo también una realidad, que esto no es para todos. Dios respeta el libre albedrío, y aunque yo quiera forzarlos, yo los voy a forzar en el amor, pero de ahí para allá ellos deciden. Unos van a decir que sí y unos van a decir no a la salvación. Bueno, eso va a ser de cada quien, y eso quiero que usted lo entienda, de que no todos sus hijos a lo mejor van a ser salvos. Qué bueno que así fuera. Predíqueles el evangelio. Ojalá que todos se conviertan. Hay familias, dice Josué, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Toda su casa entró Noé y toda su familia se salvó, pero fue a través de la consagración a Dios. Ahora, fíjense cómo vemos el principio y el patrón que está dejando. Usted conságrese a Dios, y eso empuja, como decía, el ejemplo nos arrastra. Y espero que mi ejemplo arrastre a mis futuras generaciones, a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los nietos o tataranietos. Ojalá que sí sea. Ese es Pero vemos que también, que sin embargo, en la Biblia encontramos un grupo de hombres que a través de la historia de Israel se consagraron a Dios antes de la manifestación de Cristo Jesús para salvar a todo el mundo, y eran conocidos. Bueno, hablo de Cristo Jesús que venía para salvar a todo el mundo, y estas personas que estaban consagradas a Dios en el Antiguo Testamento se les llamaba nazareos. ¿Qué significa nazareos? Bueno, una persona consagrada a Dios. Y en la Biblia hay tres ejemplos muy singulares en la cual podemos tomar de la vida de Sansón. Él era un nazareo. Y hasta lo hemos visto, no sé, hasta en caricaturas o en cuentos que nos dicen Sansón, así, fortachón. Hemos visto películas. ¿Quién no ha escuchado de Sansón? En la misma mitología hablan de Hércules. Desde niño sabía de Sansón, de Hércules, de todo eso, pero hasta que conocí de la Biblia me di cuenta que Sansón era un personaje bíblico. Dije, pues gloria a Dios, esa sí fue de verdad, las otras son mitologías, son cuentos. Pero vemos cómo la Biblia nos habla en Jueces, nos habla de Sansón, nazareo. Pero eso lo voy a dejar para la próxima enseñanza, voy a hablar de Sansón. Pero hay otro personaje en la Biblia que nos dice que fue un nazareo, que fue Samuel, el profeta Samuel, que fue consagrado a Dios. ¿Se acuerdan de su mamá que venía y que oraba al Señor? Y decía, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar al Señor. El Señor le dio un hijo y lo consagró al Señor. Lo presentó, y ya cuando lo destetó, o sea, fue a tiempo y lo trajo, y dice que cada año le visitaba y le iba haciendo su trajecito más grande. Pero vemos cómo Samuel dedicó su vida, consagró su vida al servicio de Dios. Bueno, eso habla de que Dios lo apartó. Dios ha apartado inclusive profetas. Jeremías, desde antes que nacieras te escogí. Y eso lo podemos ver de que hoy en día podemos entender de que en la soberanía de Dios, en la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas, Dios te escogió a ti. Y no te escogió por la más bonita, el más feo, el más gordo, el que te sientas el más carita, el más de billete, no. Te escogió porque eres pecador. Porque Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y eso cuando lo digieres, no es de que yo me lo merezco, no. Alguien dice, no, es que yo no era tan pecador. No. Dijéralo, másquelo y trágueselo. Era pecadora y sigue siendo pecador y pecadora. Pero ya no practicamos el pecado. Amén. Ahora, vemos cómo los nazareos, viene de la palabra nazareo, donde viene nazis. Híjole, eso como que se oye feo, ¿verdad? Pero es donde viene también una palabra que se llama nazar, pero nazir. Y luego viene la palabra nazar.
¿Qué significa atar? Y de ahí viene la palabra, de ahí viene esa palabra de separar, apartar. Habla de una persona que dedicaba su vida al servicio de Jehová. Perdón. Un nazareo debería de cumplir 3 requisitos. Uno es abstenerse de bebidas embriagantes, de vino o cualquier derivado de la uva. Esto lo vemos si lo gusta apuntar, está en el libro de Números capítulo 6, y ahí va diciendo qué es lo que especifica para que sea un nazareo. Ahora, yo se lo voy a decir ahorita, pero ahí que está registrado en la Biblia qué es lo que deben de hacer. Los nazareos podían ser casados. Samuel llegó a ser un hombre casado. Consagró su vida a Dios, sí, pero eso no le impedía de que pudiera tener esposa e hijos. Ahora vemos cómo vemos también y recibía su inspiración de parte del Espíritu Santo. Y otro ejemplo que vemos de un nazareo es Juan el Bautista. Era un nazareo que inclusive desde antes que naciera, así como Sansón, desde antes que naciera ya estaba apartado para Dios. Ya estaba apartado para Dios, en el cual el ángel Gabriel le dice a su padre que estaba en el templo, y le dice, pues tu esposa Elizabeth es estéril, pero van a tener un hijo, ya eran mayores. Y bueno, nace Juan el Bautista, pero le dice, va a ser nazareo, no le cortarás el pelo, no comerá uvas. Bueno, lo que ahorita voy a mencionar, que los nazareos no podían beber bebidas embriagantes, vino, cualquier derivado de la uva. Y Juan el Bautista fue uno de ellos. Son tres ejemplos que vemos en la Biblia. Sin embargo, hubo más nazareos que consagraban su vida, inclusive mujeres que consagraban su vida. Habla de, otra es de, no recuerdo su nombre ahorita, la que profetizó ahí con Jesús, cuando nació Jesús. Se cree que era una nazarea que dedicó su vida, hizo un voto de nazareo para dedicarse al servicio del Señor en el templo. Ahora vemos que como dije, que recibían la inspiración de parte del Espíritu Santo. Recuerdan que el Espíritu Santo fue el que le dijo, en este caso el Padre, pero fue a través del Espíritu Santo que le dijo: cuando veas descender al Espíritu Santo como paloma, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue el que de hecho pues lo instruyó. Ahora, cuando los nazareos, ellos no se embriagaban, dice, y ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo, no eran estimulados por bebidas embriagantes. Pues, ¿qué es lo que hace el vino? El vino, ¿qué no te hace decir cosas? O te hacía más bien, espero, te hacía decir cosas, o alucinabas, o alucinamos más bien, ¿verdad? ¿De dónde me sacó el Señor? Pues de ahí me sacó. Vemos de que los nazareos no eran estimulados por bebidas embriagantes, el vino o cualquier cosa, no. Ellos eran inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Vemos en Pablo que menciona en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino. Miren, si el vino no fuera malo, ¿por qué la gente muere de cirrosis? Pero te fijas cómo el mundo lo presenta, que, mira, ahorita te presentan, como es verano, te la presentan así hasta sudadita en hielo. O te ponen unas muchachas en bikini ahí en lo que es en la playa. ¿Por qué no te ponen así cuando está una persona muriendo de cirrosis ahí en el hospital? Hablando de las consecuencias del pecado del vino, de la borrachera. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Lo crea o no? Pero dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, ellos eran llenos del Espíritu Santo en cuanto a la revelación que Dios les daba, y ellos hablaban de parte de Dios, como Juan el Bautista. Número 2, hablando de las características de los nazareos, dejarse crecer el pelo. Como vemos
Vemos hablando de Sansón, pues él se dejaba crecer el pelo y de hecho él decía que su fuerza venía de su pelo. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en eso la semana que entra. El dejarse crecer el pelo, el voto era perpetuo y su distintivo externo era el no cortarse el cabello, signo de consagración perpetua al servicio de Dios. Bueno, la semana que entra vamos a entrar un poquito más en lo que es la vida de Sansón. Y la tercera característica habla o mandamiento de parte de Dios, como los definían, era el nazareno no debería tocar ningún cadáver, ni aun el de su ser más querido. Pues que se murió mi mamá, ay mi hijo, no lo debes de tocar. Bueno, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene la vida con la muerte? ¿O qué comunión tiene Baal con Dios? No. Ellos estaban consagrados, apartados, y el vino contaminaba. El cortarse el pelo, se desligaban de la responsabilidad que Dios les ponía. Era la manifestación externa. Pero el tocar lo inmundo, o sea, animales o inclusive... Sansón, cuando lo amarraron, dijeron que con unos lazos, pero era de intestinos de animal cuando lo amarraron. Entonces recuerdan de que él también mató un león y todo eso. Pues no, él no debería de haber hecho eso. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es la semana que entra en eso. Pero él rompió todos los votos los rompió y vemos las consecuencias. La Biblia nos deja ver las consecuencias de una persona que desobedece, que no se consagra a Dios. Entonces vemos de que ellos no debían de tocar ningún cadáver, ni aún el de su ser más querido. En la Biblia también encontramos otro grupo de personas que se llaman nazarenos. ¿Son primos hermanos? No, nada que ver. Nazareos era una persona consagrada, un hombre llamado por Dios, consagrado para el servicio de Dios. Un nazareno era simplemente alguien que era originario de la tierra de Nazaret, nada más. Es como decir, no, pues él es zacatecano. ¿Por qué? Porque habla ancina. O él es cubano. ¿Por qué? Por su hablar lo delata, su acento, las cosas, o simplemente porque nació ahí. Miren, mi hija no es tejana, aunque se crea tejana. Ella nació en Arizona y no está en Arizona. No, ella nació en Arizona, eso no sé cómo se le diga. Bueno, es de allá, de Arizona. Pero mi hijo sí es tejano, él sí nació en Texas. El punto es de que lo que por ejemplo, nosotros los mexicanos, pues, ¿por qué somos mexicanos? Porque nacimos en México. Hello, 2 más 2 son 4. Diría otro. ¿Quiénes son? Bueno, pues un nazareno es un nativo de Nazaret. Y Nazaret era una región donde vivían los marginados. De hecho, si ves en lo geográfico, está mero arriba. Pero hagan de cuenta, es como allá donde está la chusma. Allá en los barrios, los marginados, los pobres, los desvalidos, el desecho de la falsa, cuando yo me acuerdo cuando nosotros salimos de lo que es el pueblo, me decía mi hermano, ¿qué? Entonces que ya te saliste del bullicio y de la falsa sociedad. Pues fui a vivir afuera del pueblo. Y se me quedó eso. Sí, creo que sí. Lo que no sabía era de que lo llevaba adentro también. Pero bueno, el punto es esto, de que ellos vivían hacia el norte y esa región se caracterizaba así por eso, de que pues eran despreciados, eran del vulgo, eran que pues no tenían universidad, no había colegio ahí. Así como aquí, pues no hay un colegio, no hay una universidad, no hay... eran como los del barrio, como los de la vecindad del Chavo. En Juan 1:46 habla cuando, lo que les mencionaba hace un rato, cuando viene Felipe, cuando encuentra al Señor Jesús con Abraham, con Pedro, con su hermano, ayúdenme,
No, el hermano de Pedro. ¿Ni uno? Los he trabajado, hermano. Bueno, estaba Juan, estaba Jacob, estaba Pedro y estaba Andrés. Ya les gané. Estaba Andrés, pero viene Felipe también. Y Felipe, cuando encuentra al Señor Jesucristo, va y busca a Natanael, un israelita, un hombre consagrado también a Dios. Bueno, porque dice el Señor Jesucristo que en él hay un verdadero israelita. Pero dice que cuando llega, y hagan de cuenta, yo vi una película, la película de Juan, donde llega corriendo Felipe y le toca. Dice, hey, hemos encontrado a Jesús, al Mesías, a la promesa de Abraham, hemos encontrado al Mesías, al ungido. Estoy parafraseando. Y le dice, sí, ¿quién es? Dice la escritura así, dice así, dijo, a Jesús de Nazaret. Le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Bueno, Natanael le dice a Felipe, le contesta a Felipe, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Hizo una pregunta lógica, ¿de allá del barrio va a salir algo bueno? Es como cuando, vamos a suponer, miren, para llevarlo a lo contemporáneo, es como cuando el presidente Benito Juárez llegó a la presidencia. ¿Cómo ese pastorcillo llegó a ser presidente? Sí, pues se preparó, no llegó ahí porque ganó la lotería, se preparó y llegó ahí, llegó a ser como presidente. En el caso, o sea, pero se menospreciaba al presidente Benito Juárez por sus facciones, porque venía y sus características, o sea, pues está prietito, está chaparrito, está peina así como Benito Juárez. Bueno, el punto es de que a Jesús no, de Nazaret saldrá algo bueno. Bueno, a Dios le plació, fíjese, cuando dice, a Dios le plació que ahí creciera Jesús, ahí en el barrio, ahí lo que es el norte de Israel, donde ya está Galilea, ahí en lo que es esa región. Por eso dice, de Nazaret saldrá algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Miren, algunos han venido y han visto. Si la agarró, la agarró. De Jacksboro saldrá algo bueno, pues a Dios le plació, fíjese, que saliera algo bueno de aquí. Ustedes están para predicar el evangelio, hermanos. Ahora dice, es como que si le dicen, ¿de tu familia saldrá algo bueno? Pues sí, saliste tú, ya estás aquí, ¿no? Tal vez tus hermanos no te aceptan, tus hermanos, o te dicen, el aleluya. Sí, pero ¿saldrá algo bueno? Sí. Fuiste obediente a la palabra de Dios y ahora estás aquí. Dice, un linaje escogido para proclamar las verdades de Dios, las verdades del evangelio. Es como que si de México saldrá algo bueno, pues ¿qué creen? 2-1, dijo el marcador. ¿Sí? Ayer que estábamos ahí, preguntó el pastor Chava, porque empezamos desde temprano y el partido de la selección pues fue, no sé, como a las 8 por ahí no recuerdo. Total de que dijo el pastor, se subió iba a compartir y dice, ¿quién ganó? Y ahí le hicieron el resultado. Caray, ¿cómo es que ya sabes si ni siquiera hemos salido de aquí? Pues ¿cómo lo estabas viendo la prédica? Total que fue un momento así de chusco. Pero el punto es de que miren, de México saldrá algo bueno, pues mire, ya le ganamos a Alemania. ¿De tu familia saldrá algo bueno? Pues claro que sí. ¿De Jacksboro saldrá algo bueno? Claro que sí. ¿De tu familia saldrá algo bueno? Claro que sí. ¿De Honduras? ¿Del rancho? ¿De allá del rancho? Miren, muchos nunca fueron a la escuela ya. Llegaron aquí y aprendieron inglés y tienen ahora sus empresas. Sí, véalo, busque, o a lo mejor se va a dar cuenta que su patrón pues ni siquiera sabía leer o nunca terminó la secundaria. Yo soy uno. Y bueno, pues del rancho saldrá algo bueno. Pues sí, fíjese, a Dios le plació que escogernos. A Dios le plació que su unigénito hijo creciera en ese lugar llamado Nazaret. Por eso se le llamaba Jesús de Nazaret. Él llama a quien Él quiere y toma de donde Él quiere.
Y Pablo nos enseña que nos sacó de lo más vil y despreciable y de lo más necio de este mundo para manifestar su poder. ¿Quién dice amén? Cierto, por eso, pero tiene que digerirlo. Me sacó de lo más necio, sí, pues éramos necios. Porque no creyó la primera, ¿verdad? No. De hecho, no, yo no voy. No, pero mire, ya está aquí. Ahora aguántese. Pablo dice que nos sacó de ahí, de lo inspirado por el Espíritu Santo, para manifestar su poder de lo más vil y despreciable y de lo más necio de este mundo, para cumplir su propósito y su voluntad en nosotros. Y dice la Escritura que su voluntad es santificarnos. Santifícalos, Padre, en tu palabra es la verdad. Y esta es la voluntad de Dios, que os santifiquéis, que nos apartemos, que seamos como nazareos. Sí, bueno, eso ya era en el Antiguo Testamento, ahora ya no, ahora voy a explicar un poquito algo más sobre esto. Cuando Jesús se le manifestó a Pablo, en este caso Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, le pregunta al Señor Jesús: ¿por qué me persigues? Dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret. Se presentó. No te equivoques, soy de Nazaret. Tú, dice, tú vienes del linaje de Benjamín, tú vienes de fariseos. Mira, yo vengo del vulgo, pero yo soy el Hijo de Dios. Y se presenta ahí. Y Dios le plació. Así de que dice: ¿por qué me persigues? A ti no, a los cristianos. No, te metes con ellos, te metes conmigo. Fíjense, por eso es donde debemos de... Dios nos escogió de lo más vil. Sí, sin embargo, no es para dejarnos en lo vil, hermanos. Ni en lo menospreciado, ni en lo más necio. No. De lo necio quiere que expulsar lo necio para que salga el Hijo de Dios en nosotros. Amén. Ahora, fíjense, en Marcos 16:6 habla cuando muere el Señor Jesucristo y van y buscan. Un ángel habla sobre lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando llegan ahí a la tumba, dice así dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé, versículo 1 dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle el cuerpo de Jesús. Dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús, ¿qué dice? Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Bueno, el título que se conocía a Jesús como el Nazareno. O sea, ¿por qué? Porque se distinguía Jesús. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, cuando dice: ¿no es este el hijo de José y María, y sus hermanos y sus hermanas, ambas están con nosotros, y sus hermanas están con nosotros? ¿Conocemos? Bueno, él no vino de allá de la China, no, lo conocían y sabían de dónde venía, de Nazaret. Por eso se distinguía. Ahora, no se distinguía por Nazaret, sino en este caso ya se conocía porque fue el sobrenombre que llevó. Y más adelante vemos cómo a los cristianos se les consideró nazarenos. Fíjense lo que dice hoy por hoy somos nazarenos se nos conoce en el libro de Hechos, no apunté la cita, los cristianos se nos conoció como nazarenos porque seguían y predicaban de un Jesús de Nazaret. En el libro de Hechos no tengo la cita, pero habla de que
ahí vienen los nazarenos, o Jesús, de la secta, decía, de la secta de los nazarenos. Perdón. Entonces vemos cómo a nosotros se nos puede caracterizar como nazarenos, no por la región, sino porque es lo que representa el nazareno. ¿Qué es lo que representa? A la ciudad de Sodoma y Gomorra, en este caso voy a tomar Sodoma. Sodoma se caracterizaba ¿por qué? Por el pecado, por el libertinaje, por la homosexualidad, por la porque comían en exceso, porque toda la depravación sexual que había ahí, y se consideraba en este caso todos los que estaban ahí como pecadores. Y en este caso, más adelante, inclusive ya se consideraba a los homosexuales como sodomitas. Los sodomitas, ¿por qué? ¿Porque eran de Sodoma? No, sino porque llevaban o ejercían esa práctica del homosexualismo. Ahora, en nosotros, ¿cómo se nos debe de caracterizar como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús? ¿De dónde era Él? De Nazaret. Entonces, ¿somos de Nazaret también? ¿Ya tenemos ahí la residencia? No, nosotros somos nazarenos porque seguimos a Jesús de Nazaret, porque caminamos e imitamos a un tal llamado Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué se les comenzó a llamar cristianos? Porque imitaban a un tal Cristo. Por eso se distinguieron ellos como cristianos. ¿Cómo se nos debe de considerar? Como nazarenos. Ahora, hoy en la actualidad pues nadie nos dice, los nazarenos. De hecho, sí hay algunas iglesias que llevan ese nombre. Pero en sí, miren, en sí todos debemos de ser como proclamadores del Evangelio, nazarenos. Pero también como consagrados a Dios, deberíamos de ser nazareos, consagrados, apartados para el Señor, para proclamar el Evangelio. Hoy por hoy somos nazarenos porque seguimos a Jesús, no porque seamos de Nazaret. Bueno, y somos nazareos no porque obedecemos y manifestemos las tres características que los definían, como el pelo largo o apartarnos de todo eso. No. Lo que sí nos define, sino que como cristianos estamos consagrados al servicio del Señor, santificados para el Señor. La consagración debe de implicar, o sea, te estás apartando, pero te apartado para un propósito. El apóstol Pablo siempre decía, yo, esclavo de Jesucristo, esclavo del Señor. Él se presentaba, ponía sus cartas de presentación. En todas las cartas que él escribía, decía quién era. Y por la gracia de Dios, preso del Señor. Porque ya hablaba de un privilegio de ser esclavo para el Señor. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, en el propósito de salvarnos, para salvarnos primero tenía que liberarnos, porque éramos esclavos del pecado. Quería matar el yo en nosotros. Y vemos como en Lucas 4:18 dice así, cuando él lo invitan a predicar el Evangelio, abre los pergaminos, lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y él dice, delante de todos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es las buenas nuevas? El Evangelio. Buenas nuevas es eso, el Evangelio más bien es eso, dar buenas nuevas. Por eso os anunciamos el Evangelio. Te doy las buenas nuevas de salvación. Por eso decía el Señor, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces que los ricos se achicharren ahí en el fuego. No, a los pobres en espíritu. Decía en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque no habla de riquezas, no, a Dios no le interesa ni tu dinero, ni el mío, no, sino que manifestemos una pobreza espiritual. Una pobreza espiritual es de que no tengo. Oye, ¿tienes? No tengo. Y un pobre que depende de alguien más, ¿correcto? No puede subsistir.
Entonces, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual de que es que si no como, si no me dan de comer, voy a morir de hambre. Si no me dan de beber, voy a morir de sed. Y dice, bienaventurados los hambrientos, bueno, los que tienen hambre y sed de justicia, y serán saciados. ¿Por qué? Porque Él es el agua viva para nosotros. Él dice, yo soy el pan de vida que sacía nuestra hambre, sacía nuestra sed, y somos saciados a través de su palabra. Ahora, cuando menciona, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Sabes, yo me doy cuenta que todos aquí, inclusive yo también, todos los que están aquí vinieron por una necesidad. No vinieron porque se sintieron así, no, se sintieron, o tal vez venía así medio machito, así que ya mero, no, y aquí el Señor lo quebrantó. Sanar a los quebrantados de corazón. Pero todos venimos aquí por una necesidad. El hijo pródigo no vino a la casa del padre porque amaba al padre, no, vino porque tenía hambre. ¿Por qué venimos nosotros? Tal vez fue su matrimonio, fue una enfermedad, fueron sus hijos, fue algo que Dios proveyó, esa tribulación, esa aflicción, para que usted viera al Señor Jesucristo. Ahora, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertad? Sí, porque éramos esclavos del pecado. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, a pregonar libertad, quiere decir a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Miren, primero que nada es libertad, dice, para predicarles el evangelio, para pregonar libertad a los cautivos, a los que están prisioneros. ¿Qué? Pues del alcohol, lesbianismo, homosexualismo, drogadicción, adulterio, lascivia, todo eso, están prisioneros de sus pecados. Ahora dice, y dar vista a los ciegos. Por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos es predicado el evangelio y podemos ver con claridad nuestra condición pecaminosa, y el Señor nos hace ver a través del Espíritu Santo para que nazcamos de nuevo, para que suframos esa metamorfosis de tomar la decisión de obedecer a Dios. Ahora, por eso dice, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues todos nosotros éramos oprimidos. Venimos aquí porque veníamos oprimidos de una tribulación. Una tribulación es algo que te atrinchera, que te sientes así sofocado. Ya no puedo más, es que mis hijos, es que las deudas, es que el trabajo, es que ya no puedo. Y el Señor despoja todo eso y te da libertad. Dice, para libertad a los oprimidos, a los que vienen con cargas. Y nos saca de ahí, nos libera, porque dice, los que estén venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos promete descanso en Él. Él nos promete libertad. Por eso menciona en Juan 8, 32, 34, dice así, y conoceréis la verdad. ¿Cómo la van a conocer los demás? Dice Pablo en Romanos 10, 14, dice, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo se convertirán? ¿Cómo se convencerán de su condición pecaminosa si no hay quien les predique? Por eso menciona, dice, y conoceréis la verdad. ¿Cómo la vamos a conocer? A través de la verdad del evangelio, no a través de la mentira. No, la verdad del evangelio que está aquí en la palabra de Dios, que no tiene sombra de variedad, ni pareciera, no es vertical y entra. Ay, el pasito, no, entra hasta adentro y divide el alma y el espíritu. Y lo penetra hasta el espíritu y nos habla nuestro espíritu, y de ahí lo transmite al alma, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, a nuestro corazón y a nuestra voluntad y a nuestra decisión para obedecer al Señor. No nos forza, no, entra la palabra, pero hay algunos que entra y salió por el otro lado. Entró la palabra y, ¿qué pasó? ¿Sabe? Unos se van a salir de aquí, ¿qué pasó? ¿Sabe? ¿Quién sabe qué pasó? No, entró por aquí y salió por acá. Bueno, eso está en todas las iglesias, No se sienta solo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron,
Y fíjense a quién se lo dice. En el Evangelio de Juan menciona, dice que iba caminando y dice, y miró a los que le seguían. ¿Quiénes eran los que le seguían? Los que van en la iglesia, los que están ahí. Y les dijo, si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en eso dice, no. Fíjense, vamos a ir rápidamente. Está bien, son 3, 4 versículos que quiero tomar. En Juan capítulo 8 menciona así. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hoy, si lo llevamos al día, vamos a decir a los cristianos, a los que se creen cristianos o están en las iglesias. Si vosotros obedecen mi palabra, permaneces, mantienes, retienes, ¿se acuerdan de esa prédica? Seréis verdaderamente mis discípulos. No serás un Made in China. No serás imitación. Serás verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, ¿a través de qué? De la predicación que les daba. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira, se les había olvidado 400, casi 430 años en el desierto en Egipto. Se les había olvidado de dónde lo sacó el Señor. De nadie hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo, si lo vemos hoy en día, vamos a suponer que tenemos una hacienda. Yo soy el patrón, yo soy el hacendado, yo soy el dueño. Ok. El esclavo, si no hace bien su trabajo, lo despido. ¿Cierto o no? Si no hace su trabajo, ándele, azótemelo. Vamos a llevarlo a tiempo atrás, ¿no? Corre el riesgo de ser despedido, de ser castigado por no obedecer. Pero en cambio, si mi hijo me desobedece, ¿qué? ¿Lo voy a azotar? O despídanlo. No. El hijo queda en la casa para siempre. El otro hace su trabajo, es un asalariado y se va. Pero el hijo tiene la responsabilidad de cuidar lo que es de su padre, porque también es de él. Y nosotros como consagrados debemos de cuidar la iglesia, cuidar las verdades del evangelio, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la casa de mi padre. Por eso les digo, miren, cuiden la casa, es su casa. Cuiden a sus hijos, son sus hijos. Que están en su casa, sí, pero el hecho de que estemos en mi casa, estoy en mi casa, no me da autoridad para hacer lo que yo quiera. ¿Amén? Eso, ahí de paso. Dice, vamos a decir, dice, ¿cómo dices tú? Dice, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libre. Ahora, verdaderamente libres. En Romanos 6:16 dice así, ¿no sabéis que si os sometéis, en Romanos 6:16 dice, a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Un esclavo qué es? Un esclavo es una persona que ha perdido su pertenencia. Es una persona que vamos a decir, su domador, su dueño, su amo, es una botellita de cerveza, un alcohol, una revista pornográfica, es la avaricia, la codicia, es de yo quiero otros zapatos nuevos, yo quiero una troca más nueva, yo quiero esto. Eres esclavo de eso. Unos son esclavos del trabajo. Y ahí están afanados con el trabajo. Uno. Nomás hubo uno. Bueno, así estamos. Esclavos. Somos esclavos. Por eso menciona, dice así, si no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte. Ahí están las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. O sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no de mente, de corazón, a aquella forma de doctrina, de enseñanza, ¿de qué? Del evangelio, de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. A final de cuentas seguimos siendo esclavos. Okay.
Cuando una persona es esclava, obviamente ya no me pertenezco. De hecho, miren, el mismo Pablo en Romanos capítulo 7 menciona, dice que hay unos que quieren dejar de pecar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque van marcados para empezar. Van marcados ahí con el pecado. Los distingue el pecado. Con su hablar los distingue. Su rostro los distingue. Una amargura, resentimiento, todo eso. La avaricia así hasta los ven con signo de dinero todo. Todo eso así los distingue. Pero otro que los distingue es el grillete, que van agarradotes. Son esclavos. Un esclavo no hace lo que quiere. Hoy no voy a trabajar. Ah, no, ándele. El azote. Y obedeces porque obedeces. Ok. Dice el apóstol Pablo menciona, dice que quieren, dice en Romanos capítulo 8 o 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la justicia de Dios, ni tampoco pueden. Es que quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Quiero dejar el cigarro, pero no puedo. Quiero dejar la música mundana, pero no puedo. Eres esclavo de esa música, eres esclavo del cigarro, eres esclavo de la pornografía. ¿Y te mueve? Nosotros nos mueve lo que estamos llenos por dentro. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. Conságrese al Señor, santifíquese al Señor. La santificación es una acción voluntaria, pero que no eres tú solo, sino que ya es el poder en Cristo en ti para deshacerte de las obras de la carne. Por eso menciona, dice, porque no se sujetan de la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero agradar a Dios, quiero obedecer, quiero llegar temprano a la iglesia, y no puedo. Quiero diezmar, quiero hacer, pero no puedo, no, porque no podéis servir a dos señores. No puedo, y no vas a poder hasta que te rindas. Soy esclavo de Jesucristo. En 1 de Corintios, estoy por terminar, hermanos, capítulo 7, versículo 22. Aquí nos enseña cuando el Señor nos encontró, y toma el ejemplo de que si el que está casado, quédese casado, el que es soltero, quédese soltero. Si así te encontró el Señor, pero si quieres casar, pues no hay ningún problema que te cases. Pero dice en el capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, dice en el versículo 20, dice así: cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Versículo 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Estamos hablando en lo literal. Dice, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿y de qué éramos nosotros? Éramos esclavos del pecado. Ok. Dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Quiere decir que no te libras, sigues siendo esclavo. O sea, de muerte por el pecado, o sea, de la salvación por la justicia de Dios. Ahora, aquí hay una palabra que quiero que estudiemos. Dice, porque el que fue llamado esclavo, liberto es del Señor. Ok, esa palabra liberto del Señor está hablando, era de una persona que era esclava, sin embargo, eran comprados por personas justas. Es como decir, iba al mercado de esclavos y compraba, que compró Armando, ya lo compró, al pastor Armando, porque no, compró Armando, y ya lo compra y luego lo lleva al templo. Aquí te quedas, tú vas a servir en el templo. Cuando una persona compraba un esclavo, podía, así como lo hicieron con José los ismaelitas, compraron a José de sus hermanos y luego lo llevaron y lo revendieron a Potifar en Egipto. Pero cuando una persona era llevado al templo, ya no se podía vender otra vez, porque era consagrado a Dios, al servicio de Dios. Ese llegaba a ser un nazareo, no, obviamente que ya no, nazareo en Cristo ya no,
Y era no solamente un nazareno, pero no solamente un nazareno, sino un liberto del Señor. Por eso es lo que significa liberto. Y la palabra liberto es apeleudecerus. Está medio raro. Bueno, voy a dar la definición. Alguien que deja de ser esclavo. Es cierto, deja de ser esclavo allá afuera. Ya no te van a vender, ya no te van a hacer. Ahora sirves en la iglesia. Ahora te consagras a Dios. Por eso menciona así, y eso ya nos lo habla a todos nosotros. Eres nazareo porque eres consagrado a Dios. Eres nazareno. Ahora, espero y me explique. No estoy diciendo que ya soy nazareno. No. Estoy hablando en lo que estoy predicando. Eres nazareno porque nos identificamos con Jesús de Nazaret. Ahora, eres liberto del Señor porque eres dejado de ser esclavo del pecado. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir que ya no pecamos? Sí pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Porque Dios ha cortado la fuente donde manaban esos pecados. La fuente, esa naturaleza, y ahora el que es de la carne es. Él sí seguirá pecando, y aunque quiera agradar a Dios, no puede, porque su naturaleza lo forza a hacer lo que fue creado por naturaleza. ¿Cómo vas a forzar? A ver, force un gato a ladrar. No se puede, a menos de que ¿qué? De que nazca de nuevo. Usted seguirá pecando hasta que nazca de nuevo. Nace de nuevo y dice, ¿qué? ¿Cómo le hago pues? No. Es a través de la proclamación del Evangelio, el que no naciere de agua y del Espíritu, de agua, porque el agua es la palabra de Dios, la que nos purifica, la que nos limpia, la sangre la que nos limpia de todo pecado. Dice, y vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, le dijo a sus discípulos el Señor Jesús. Dice, ustedes son lavados con el lavamiento por mi palabra. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y la purificó, la santificó por su palabra. La purificó con el agua de su palabra. Por eso dice, el que nace de nuevo, ahora sí, ya somos libertos del Señor. ¿Para qué? Para servir en la iglesia. ¿Qué? ¿Todos vamos a ser pastores? No se equivoque. No, el servicio en la iglesia no solamente es aquí. No solamente es en cuatro paredes. No, es allá afuera, predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán tus vecinos? ¿Cómo creerán tus familiares si no predicas el Evangelio? Si no eres esclavo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Él decía, apartarme a Saulo y a Bernabé. Y luego lo enviaba a Pablo y a Bernabé, y los enviaba, envíemelos. ¿Qué decía Pablo? No, yo no voy. No, es esclavo. Y va y obedece a quién, a su Señor, a su amo, al que sabe que lo compró. Ahí mismo donde dice, fíjense, dice, versículo 23 dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo menciona en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, al sistema de este mundo. No te esclavices otra vez al mundo, cuando ya después el Señor ya después de que te liberó, no te vuelvas a Egipto, no te vuelvas al mundo. Es cierto, eres libre. Esa práctica, o eso, cuando se le conoce apolustrosis, es cuando se compraba en el mercado de esclavos a una persona, a un esclavo, y se compraba, y esa persona que era justa, él decía, yo no considero de que un ser humano sea esclavo de otro ser humano, y le daba la libertad, vete. Y cuando estaba en la subasta, ahí decían, pues, ¿quién da 10 por Armando? El pastor Armando. Pues no, nadie. 5, nadie. 2, no. Y por ahí apareció alguien llamado Jesús de Nazaret. Dijo, yo lo compro. Doy $100 millones. Ay, híjole, ni dólares había. No, pues te los hacemos ahorita. ¿Quién iba? Fuimos comprados por precio de sangre.
Es cierto que la salvación es gratuita, pero no digas que no costó nada, porque costó la sangre de Jesús de Nazaret. Entonces fuimos comprados por precio de sangre. ¿Para qué? Para ser esclavos de Jesucristo. Aún así nos da la libertad. Ahí está, eres libre. Ya no eres esclavo del pecado. Por eso dice, si permaneces en mi palabra, si crees en las verdades del Evangelio. Dice, si no crees en la resurrección, has creído en vano. No sois salvos. Como he enseñado, las 3 verdades del Evangelio. Vino y nació sobrenaturalmente. Bueno, no nació naturalmente, pero se encarnó. La encarnación, la muerte y resurrección y la venida del Señor Jesucristo. Y si quitas una de esas 3 verdades, ya no estás predicando el Evangelio. No has creído en el Señor Jesucristo, lo que está establecido desde el Antiguo Testamento. Cuando dice, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no terminó. Si lo leemos, ¿qué es lo que dice en el original? En el Antiguo Testamento dice, no, porque viene el juicio de Dios. Pero no, ahí dijo, no, hasta aquí le dejo. Pero luego vengo y termino este versículo, cuando yo venga voy a traer el juicio a este mundo. Amén. Ahora sí que, libertos, ahora somos libertos del Señor, porque no olvidéis que fuimos comprados. ¿Para qué crees que te compró? Tú compras algo, para que se quede. No, lo compras algo para usarlo, ¿sí o no? Compras una televisión y no la tienes ahí. No, es para ver la televisión, para prenderla y ver lo que está en la televisión. Si compras una estufa, ¿para qué la compro? Hay un propósito por el que comprar algo. Y si Dios te compró, ¿qué crees que va a hacer contigo? Ahí te va a decir, déjenlo. No, es para usarte. Ahora, necesitas dejarte usar. Conságrate al Señor, santifícate al Señor y deja que el Señor te use, porque si no, no te va a usar. Él no puede usar. Mire, ahí el otro día enseñaba el hermano Armando, usaba de vasos, ¿sí? Vasos de oro, vasos de plata, vasos de barro. ¿De cuáles quieres ser tú? Hay unos que sean de honra, que me use el Rey. Yo quiero ser esa copa que usa el Rey, donde deposite su vino, y ahora sí, ser un instrumento para Él. Mira, si tú no te santificas, santificar es apartar, es apartar, pero en ese apartamiento también habla de una desintoxicación, habla de una depuración, habla de quitar lo que estorba. Ahora, quedamos con ese ejemplo. Es como el ejemplo que ponemos, por ejemplo, que somos purificados. Somos purificados a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios quema en nosotros. Mira, yo no te quiero avergonzar. Es tu pecado el que te avergüenza. Pero quiero que entiendas esto, que no es el pastor. La intención de que yo predique el Evangelio y que te confronte con tu pecado, no es con la intención de avergonzarte, sino de que corrijas tu vida, de que enderezcas tu vida, porque es el Señor que te está hablando. ¿Amén o no amén? Ya me enojé así. Su palabra es como fuego. Me dice, mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Su palabra es fuego consumidor. Y consume y va depurando. Es como el oro es siendo refinado a través de una fragua donde meten el material, el oro, y está siendo purificado, está saliendo las imperfecciones para que quede refinado 7 veces ahí. Que ya salió, pero otra vez métanlo. Otro proceso, otro que no entendió, mi hijo, ándele, ya entendí. Lo saca y sigue con sus mentirillas, ándele otra vez. Que sigue con sus novelillas, ándele otra vez. Que su música mundana, ándele otra vez. Y lo va sacando, ya entendí, Señor, ya me duele lo que me estás predicando, me duele lo que me estás hablando. Como padre, como esposo, como hija de Dios, como esposa, como madre, me duele lo que me estás predicando, pero lo necesito. Límpiame, Señor. ¿Quién estará delante de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que ha decidido consagrar su vida al Señor, aquel que ha limpiado sus manos con el lavamiento de su palabra. Límpiame, Señor, no solamente mis pies, sino mis manos y mi cabeza.
Apártame, Señor, para dedicarme a ti por tiempo completo. No solamente el domingo, no, el miércoles también. El jueves, el viernes, todos los días, 24/7. Si no entiende, mi hijo, ándele. Y viene y nos saca, y ahora sí nos empieza con la palabra. Ándele, mal esposo. Ándele, mentirosilla. Ándele, adúltero. Dice, ¿no es mi palabra como martillo que deshace la roca? Que deshace la piedra. ¿Me estás hablando a mí, la mentirosilla? Sí, a ti te estoy hablando, fíjate. La raterilla, el raterillo, el mentirosillo, mentirosilla, chiquillos y chiquillas. Es a nosotros, hermano. Aunque no diga amén, diga sí, ouch, diga algo. Ay, sí, Señor, habla que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Quién estará delante del Señor? Los limpios de mano y puros de corazón. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Quién habitará tu tabernáculo? En el lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es algo simbólico, hermanos. Primeramente alzamos nuestras manos en forma de rendición. Me rindo, Señor, a ti. Pero limpia mis manos, Señor, mi mente, mi corazón. Límpiame, Señor. Porque ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Que el Señor derrame sobre usted la bendición, pero va a ser a través de cuando usted abre sus manos y dice, yo lo recibo de parte de Dios. Yo quiero que el Señor sane mi corazón. Señor, ven a mí, límpiame, Señor, límpiame, Señor. He estado en lugares donde no debería de estar. He visto cosas que no debería de ver. Límpiame, Señor, limpia mi mente, mi corazón. Borra de mí, Señor. Erradica de mí el pecado, Señor. Gracias, Señor. Y quiero ser esclavo tuyo, Señor. Quiero ser siervo tuyo. Me tomarás y me meterás en la fragua otra vez. Y me sacarás y seré purificado a través del lavamiento de tu palabra. Pero también por el fuego consumidor de tu palabra. Me sacarás y me moldearás con el martillo del Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. Para dirigirme, para usarme como una herramienta. Y me colgarás. Seré un privilegiado al ser colgado ahí en el cajón de herramientas, para que después tú me uses y me envíes y me lleves a donde tú quieras que predique la palabra de Dios. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Quiero ser esclavo de Jesucristo. Sigo siendo esclavo, pero ahora esclavo por amor, porque he entendido de ese amor tan grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. De manos, puro de corazón, que anda en integridad y su
boca habla la verdad, no resbalará jamás el problema no. Para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Un día estaremos, Señor, delante de ti, no por nuestra justicia, sino por la santidad de Cristo en nosotros, que nos capacita para santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.